Buenos días, saludos a las autoridades y comunidad de investigadores UNERS, público presente. Tengo el honor de esta disertación. Mi nombre es Yasmiri Briceño y ahora vamos a hablar de un tema de gran importancia para los exposaberes como es la IA y la transformación de la ciencia, implicaciones éticas y epistemológicas para la investigación. En este contexto les presento una gráfica sobre las estadísticas mundiales de la producción de conocimiento científico. En las áreas de mayor auge, como son IA, robótica y las ciencias del medio ambiente, según la UNESCO 2023, se pueden observar porcentajes elevados para Europa, Asia y América del Norte, que superan juntos el 95,6%, y América Latina apenas tiene un 4,5%. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, Chile lidera esta producción de conocimiento, seguido de Brasil, después está Uruguay y último Colombia. Al profundizar en la ciencia, como cabe señalar que desde hace siglos se converge en procesos de pensamiento que filósofos de la ciencia iniciados por Francis Bacon, David Hume, Kant y epistemólogos como Wittgenstein, entre otros, lo han expuesto en la academia. Mario Bunge, por ejemplo, propuso un esquema rígido y duramente criticado por los investigadores de enfoques cualitativos y críticos, como es el método científico. La observación, hipótesis, experimentación, conclusión, teoría y ley científica en primera instancia ha sido la visión más amplia en cuanto a emergencia del conocimiento, con una linealidad impresionante. Sin embargo, hoy existen enfoques y paradigmas que avanzan a la disrupción y rompen la linealidad, convergiendo en un amplio abanico de nuevas propuestas y transformaciones, capaces de generar ruptura en el esquema tradicional de la ciencia. En especial, el transitar del investigador desde un positivismo hasta una nueva ciencia en construcción, como es, por ejemplo, la transcomplejidad. En sí, se basa epistemológicamente en interconectar saberes ancestrales y de comunidades y explicarlos con apoyo de paradigmas positivistas, fenomenológicos, ideológico-críticos, y así avanzar hacia la transformación del conocimiento. Aquí señalo en mi libro colectivo titulado Investigación Universitaria desde la Transcomplejidad, Realidades, Visiones y Casos de este año, en su página 26. Se dice así: el rol del investigador desde la transcomplejidad viene a transformar, aportar desde sus procesos y reorientar desde un enfoque transdisciplinario para lograr superar sesgos y brechas existentes. Fin de la cita. De allí que las posibilidades son diversas, todo depende de la perspectiva de este trabajo investigativo para la generación del conocimiento. A propósito de ello, visualicen el eje epistemología en esta lámina. La pregunta es: ¿cómo sabemos lo que sabemos? Más allá de una simple observación donde rige la experiencia, a través del campo sensorial emerge la lógica y la deducción para un planteamiento racional, aun cuando exista una autoridad o proyección de testimonio que principalmente habrían de ser sometidos a la verificabilidad y credibilidad de expertos. En todo caso, es interesante que este conocimiento parta de una visión aceptada por la comunidad académica, y es allí el rasgo distintivo. Podría mencionar en este particular la necesidad de apropiarse de universo contextual, en una esfera de lenguaje lógico y analógico como el propuesto por la tecnología IA. Y sin embargo, nos interrogaríamos si está plenamente definido el fenómeno desde la explicación sistemática, la interpretación o crítica, o existiría una verdad más compleja que no es apreciable de modo aparente. En este orden de ideas y al profundizar aún más, nos encontramos con el ciclo de transformaciones ondulantes. El conocimiento científico ha avanzado en una línea sinérgica que se expresaría en un ciclo ilimitado de nuevas configuraciones. La definición central de la ciencia, cada vez más incierta, sería explicada por la naturaleza de filósofos de la ciencia que al final delinean un transitar que se transforma en una investigación desde el pensamiento y la postura asumida para construirla.
Esta expresión nace principalmente de lo que hay en el contexto y también de la manera como el investigador la abordaría. Llama la atención lo expresado por Wittgenstein sobre los límites del lenguaje, como los límites de mi mundo. En expresión de Zuluaga María Rocío 2011, hay relaciones comunicacionales que están presentes en un multiverso relacional. Aquí sintetizo que el avance científico depende del lenguaje y al mismo tiempo de la capacidad del investigador para el abordaje del fenómeno a estudiar y también de la inteligencia artificial, pero no como un fin, sino como un medio. Ahora bien, cuando exploramos más en profundidad lo que hay dentro de la IA, nos encontramos con una caja negra que puede contener opacidad, es decir, programas ocultos que la IA desarrolla de forma automatizada, silenciosa, sin que los mismos desarrolladores como por ejemplo Google, Amazon, Apple, entre otras grandes corporaciones del hemisferio conocido, entiendan cómo funciona. El dato, entrar como también salir. Hay una pregunta. ¿Hay una ética por parte del investigador para la utilización de información que podría estar sesgada? Miremos ahora la ventana de la ciencia en una pirámide que he denominado saber. Se aprecia en su base que la cultura humana la alimenta, y esto no es solo desde un clasismo griego o helenístico. Aparece lo ininteligible, expresado en elementos supranaturales que van más allá de la intuición y la espiritualidad, con una sustancia que bien sería interpretada como lógica, según Aristóteles, y es una arista de ese conocimiento. La perspectiva de una visión más amplia o un lente de investigador que trasciende el paradigma o enfoque de la investigación es una de las expresiones que se debaten en la cosmopolis moderna y que estoy desarrollando en otro de mis libros, por ejemplo, donde analizo a Hugo Semmelmann en su obra Horizontes de la Razón. El poder, el control, como fuerza viva de la monopolización del conocimiento, está haciendo impacto. Ahora, al volver a nuestro punto, tenemos a Asia, que es la líder actual en IA, que dicta el camino de la humanidad en cuanto a la producción de conocimientos de este tipo. Y está ampliando aún más sus horizontes en la robótica y la ciencia del medio ambiente, como se los planteé hace poco en la gráfica de la producción del conocimiento. Lo más llamativo de la pirámide es el eje ético y epistemología de las implicaciones de ese nuevo conocimiento, un nuevo mundo. Muchas veces esta naturaleza se construye gracias a la transdisciplinariedad y complejidad en la ciencia. Según Edgar Morin, aquí es importante no perder de vista el trabajo que Asia, Europa y América del Norte desarrollan en pleno siglo XXI. Ahora, al avanzar en la ética, se observa cómo el investigador se comporta con el conocimiento que se construye. Tenemos, por ejemplo, a Martínez Gumersindo José, 2024, en su página 7, él explica que la ética consiste en los conocimientos filosóficamente prácticos necesarios para orientar la conducta humana hacia el bien, y se entiende como conocimientos que humanizan al hombre en su condición de ser humano. Valga la redundancia. Ahora, cotejando lo expresado por este autor con lo puntualizado por Kant, la ética se basa en la razón práctica y el concepto de deber, con la buena voluntad como lo único bueno sin restricción. Explico en otro de mis libros colectivos titulado Entramado teórico tras complejo, aportes a la investigación en la Universidad Inteligente, que escribí este año en su página 127, que está presente en la investigación desde el valor moral, justicia, el derecho a la vida, a la explicación, comprensión e interpretación de una realidad, ya que otorga un significado ideal o desde el punto de vista científico. En este escenario nos planteamos, ¿de quién es el conocimiento? ¿Del que escribe el prompt o la caja negra que posee la IA? ¿Cuál es el comportamiento adoptado por el humano? Las posibilidades de hacer lo incorrecto está, por ejemplo, en manipular datos. La IA generalmente inventa bibliografías, hay conflictos de interés en las fuentes de financiamiento. ¿Quién patrocina una investigación en la ciencia? Y por último, hay un elemento de plagio y falsa autoría que contrasta con bases de la ilegalidad.
Como reflexión final, les presento 3 cuadernos donde está la ética, la epistemología y la IA. ¿Qué hay dentro de ello? Responsabilidad, verdad o sesgo. Yo respondería que hay de todo. Ahora, con la presentación de esta bibliografía, finalizo mi intervención y quedo a sus gratas órdenes y así responder a sus preguntas. Muchísimas gracias.